¿Cómo estamos, mis amados? Amén, bendecidos y en victoria. Y siempre es muy bonito, ¿verdad?, poder estar una noche más juntos con ustedes, poder compartir juntos de lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Creo que pueden hacerlo un poquito mejor, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos? Amén, ¿verdad? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, ¿no es cierto? Entonces, durante la semana pueden ocurrir bastantes circunstancias, podemos estar preocupados, pero una vez que estamos en su presencia, ¿verdad?, en su casa, hay plenitud de gozo, hay paz y hay la seguridad, ¿verdad?, como cantábamos, hay la seguridad de que Dios siempre, siempre, siempre tiene el control. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, ¿qué estamos estudiando? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué cualidad estamos considerando? La mansedumbre, penúltima cualidad del fruto del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado algunas cosas de la mansedumbre, ¿verdad? En el anterior estudio considerábamos que parte de la mansedumbre es tener un espíritu que aprende, ¿no? Y hoy continuamos con el tema del aprendizaje y en sus notas usted puede ver el tema una experiencia de aprendizaje. Y antes de iniciar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros en esta noche. Te amamos, te adoramos, Señor, anhelamos más de ti. Anhelamos más de tu enseñanza, anhelamos más de tu palabra, pero sobre todo, Señor, anhelamos más de tu obra en nosotros. No nos dejes, Señor, hasta completar tu obra. Sabemos que tú cumples tus promesas y sabemos que estás trabajando en nosotros. Gracias. Gracias porque somos proyectos tuyos, Señor. Y no hay mejor manera que vivir, Señor, depositando todo en tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Y Padre, te entregamos el control de este tiempo y te rogamos una vez más que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Como siempre, Señor, toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Continuamos con el tema que comenzamos la semana anterior. La capacidad de aprender, que es parte de la mansedumbre. La octava cualidad del fruto del Espíritu. El estudio anterior consideramos la necesidad de aceptar la enseñanza sin importar a quién elija Dios como maestro. ¿Verdad? Habíamos hablado del profeta y el asna, ¿verdad? Balaam y la burra. Que Dios le enseñó al profeta una gran lección a través del asna. Y considerábamos que muchas veces Dios quiere enseñarnos y no importa quién elija como instrumento, ¿verdad? Como el vehículo. Y que incluso muchas veces cuando andamos soberbios u orgullosos, Dios puede escoger a la persona más inesperada para enseñarnos, primero, la lección que Él quiere que aprendamos y segundo, un poco de humildad, ¿verdad? Y hoy estudiaremos la necesidad de aceptar la enseñanza sin importar lo que Dios elija enseñarnos. Entonces, el estudio anterior, consideramos la enseñanza sin importar a quién Dios elija como maestro y hoy consideraremos la enseñanza sin importar qué es lo que Dios elija enseñarnos. Estudiaremos cómo aprender mediante nuestras circunstancias. Y vamos a leer 1 Crónicas capítulo 13 para poder responder las siguientes preguntas. 1 Crónicas capítulo 13. Es un texto un poco largo, así que vamos a leer ciertos versículos. Primero el verso 3, para responder la pregunta, ¿cuál era el deseo de David en ese momento de su reinado? ¿No? Y leemos 1 Crónicas capítulo 13, verso 3. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros
porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuál era el deseo de David en ese momento? Regresar el arca de Dios a un lugar de prominencia. ¿Por qué estuvo de acuerdo en la asamblea? Verso 4. Dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Por qué estuvo de acuerdo la asamblea? Porque le pareció bien a todo el pueblo. Siguiente pregunta, ¿cómo movieron el arca de Jehová Dios? La respuesta está en el verso 7 de Primera de Crónicas, capítulo 13, dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Cómo movieron el arca de Jehová? En un carro tirado por bueyes, ¿verdad? Es la respuesta correcta. ¿Qué sucedió cuando el buey tropezó y cuál fue la reacción de Dios? Verso 9 y verso 10. Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Tremendo. ¿Qué sucedió cuando el buey tropezó y cuál fue la reacción de Dios? Pues bueno, cuando el buey tropezó, Usa extiende su mano para intentar sostener el arca y la reacción de Dios pues fue que pues lo mató, ¿no? Fue lo que pasó. Si están pudiendo responder las preguntas. Espero que el silencio sea porque están respondiendo, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cómo respondió David ante el juicio de Dios? Verso 11 y verso 12. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pérez Usa significa el lugar donde Usa pereció. ¿Hay alguien aquí apellido Pérez? Es un lindo apellido, mis amados, ¿verdad? Dios, en un sentido muy literal, hizo caer juicio sobre el desfile de David. David reaccionó con gran temor e ira. Desde nuestro escaso entendimiento y limitados puntos de vista, casi parece que Dios hubiera respondido injustamente a David y Usa, pero hay algo más en la historia, ¿no? Entonces, hasta ahora uno puede pensar, bueno, pero a ver, están trasladando el arca de Dios al lugar de donde venía. O sea, no hay nada malo ahí, o hay algo malo ahí. No hay nada malo, mis amados, díganlo seguro. Lo están trasladando, ¿verdad? Hay un gran desfile, en algunos versículos que no los proyectamos en la pantalla, bueno, decía que iban con salterios, con arpa, bueno, la gente danzando. Había un gran desfile, ¿verdad? El arca de Dios, la presencia de Dios, regresando a un lugar de prominencia. Todo bien. Uno podría decir, bueno, pero están haciendo la voluntad de Dios. Luego, el arca que va en un carro tirado por bueyes, tropiezan los bueyes, el arca va a caer y entonces Usa, uno que estaba en el carro, intenta sostener el arca para que no se caiga y en ese momento, ¡pum!, Dios lo mata. Y entonces David ve todo lo que está pasando, ¿no? David que venía danzando y saltando con todo el pueblo y un momento de desfile, de gozo, de felicidad, de pronto se convierte en una gran tragedia, ¿no? Entonces David estaba saltando y ve eso y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí?
no entiendo. ¿Qué hice mal? Y empieza a sentir pesar porque, claro, ¿no? Pobrecito Usa, ¿verdad? Y llama al lugar Pérez Usa, y entonces del gozo que tenía David luego siente duelo. ¿Qué hubiese hecho usted en una circunstancia similar? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando no entendemos algo, ¿verdad? Cuando pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que todo lo estamos haciendo bien y de pronto Dios manda algo, manda un castigo, nos escarmienta. ¿Qué es lo primero que pensamos? Señor, pero si estoy haciendo todo bien. Y nace la pregunta, ¿verdad? La típica pregunta, ¿por qué? Y no tengo duda de que David pasó por lo mismo, ¿verdad? Y entonces dice, pero si estoy haciendo todo bien, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy trayendo el arca de Dios a un lugar de prominencia y pasa todo esto, ¿por qué? Pero luego David dice que temió a Dios, ¿verdad? Dice, y David temió a Dios y entonces se hizo la pregunta correcta, la pregunta que debió hacerse desde el principio. ¿Cómo he de traer el arca? Mis amados, ¿cómo es el tema de esta noche? Está ahí en sus hojas, ¿verdad? El tema del estudio de hoy, ¿verdad? La experiencia del aprendizaje. Y hemos considerado que Dios muchas veces nos enseña a través de personas inesperadas y que hay que aceptar todo lo que venga de Dios. Y esa es la mansedumbre, tener un espíritu dócil a todo lo que venga de Dios. Sea bueno o aún si ante nuestros ojos pareciera ser algo malo. Todo lo que venga de Dios, una persona mansa, una persona llena del Espíritu Santo, con mansedumbre, acepta todo lo que Dios tenga para su vida. Inclusive sus enseñanzas. Y a veces Dios nos enseña a través de circunstancias que no entendemos. Y fue lo que le pasó a David, y David terminó aprendiendo una gran lección, que es lo que vamos a considerar más adelante. Hay algo más en esta historia. Quizás no podría parecer algo injusto de Dios que haya matado a Usa, que se haya comportado así, si David estaba haciendo su voluntad. Pero hay algo más en esta historia que necesitamos entender. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron las instrucciones para transportar el arca de Dios? Esto está en 1 Crónicas, capítulo 15, verso del 1 al 15. Pero vamos a leer ciertos versículos. ¿Por qué desató la ira de Dios contra ellos en el primer intento? Verso número 2 de 1 Crónicas, capítulo 15. Entonces dijo David, el arca de Dios, note, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Por qué desató la ira de Dios contra ellos en el primer intento de llevar el arca? Porque no lo estaban haciendo de la manera correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la manera correcta de llevar el arca de Dios? La respuesta la encontramos en el verso 15 del mismo capítulo y también en Éxodo 25, verso 13 al 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 15 dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y Éxodo 25, verso 13 al 15, note la instrucción de Dios para llevar el arca. Dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. ¿Cómo debían llevar el arca de Dios? Los levitas
¿verdad? Que eran los seleccionados como sacerdotes del pueblo de Dios, los únicos que podían llevar el arca, los únicos que podían servir en el templo, ¿verdad? Los levitas tenían que llevar el arca. Había unas varas de madera cubiertas de oro que atravesaban el arca por unos anillos y entonces los levitas iban cargando eso. Esa era la manera correcta de llevar el arca. ¿Y cómo la estaba llevando David? Tirada por bueyes. ¿Se da cuenta, verdad? De por qué Dios tomó esa actitud, por qué Dios se enojó. O sea, David tenía una intención correcta. ¿Cuántos creen que David tenía una intención correcta? No sé. ¿Qué les pasa, mis amados? Este miércoles está un poco... ¿Tenía o no David la intención correcta? Amén. David tenía la intención correcta, mis amados. Y muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero en la ejecución nos olvidamos de consultar qué es lo que Dios ha ordenado para hacerlo de la manera correcta. ¿Verdad? Me recuerda a una anécdota que no hace mucho la compartía acerca de buenas intenciones. Tenía yo 6, 7 años más o menos, probablemente 6 años. Entonces bueno, yo siempre fui chiquito, ¿verdad? Pero pues era niño, ¿no es cierto? Mi hermana Melanie debe haber tenido unos 7, 8 años aproximadamente. Y yo recuerdo pues que en la casa, mi mamita hermosa, ¿verdad? Como siempre, recuerdo que mi madre decía a mis hermanos mayores, que claro, ellos ya han de haber tenido unos... Calculo Natanael debe haber tenido unos 14 años más o menos, 13, 14 años. Entonces mi mamá les decía que ayuden en la casa, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuántas madres hay que le dicen a sus hijos, ayuden en la casa, ¿verdad? Ahí está, levanten la mano, ¿verdad? Para que sus hijos les ayuden. Entonces, y mi madre decía pues que sí, que hay muchas cosas que hacer y que hay que lavar los platos, hay que barrer, hay que planchar. Y ustedes no están ayudando. Y yo era un niño, ¿verdad? Y yo escuchaba todo eso. Y ¿verdad? Como todo niño inocente. No sé por qué se ríe. Como todo niño, pues entonces yo estaba viendo eso. Yo escuché eso y yo dije, wow, mi mamá tiene... Yo me sentí mal, ¿verdad? Aunque no me lo estaban diciendo a mí, porque yo apenas tenía 6 años. Entonces... yo me sentí mal, yo dije, no, sí es verdad, qué desconsiderado que soy. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Con Melanie a esa edad siempre nos juntábamos y siempre planeábamos el día, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo nos vamos a divertir? Porque éramos niños. Y entonces yo voy al cuarto y estaba ahí Melanie y en eso que estábamos planeando a ver qué vamos a hacer hoy, pues yo le digo, ¿no sería bueno que ayudemos a mi mamá, ¿verdad? Con los quehaceres en la casa. Y Melanie dice, sí, es buena idea, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Me dice Melanie. Bueno, yo escuché algo de planchar. Ya se imaginarán, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, Melanie me dice, bueno, sí, planchemos entonces. Había unos suéteres ahí de esos que son de lana. ¿Verdad? Eso no se plancha, ¿verdad? Entonces yo le digo a Melanie, pero tú sí sabes cómo planchar. Porque yo no sé, a mí me da miedo conectar esa plancha. Yo me acuerdo, yo era pequeño. Y me dice, sí, eso es fácil. Eso se conecta y se pasa así la plancha y ya está. Yo dije, bueno, yo traje, eran 2 abrigos, uno rojo, bueno, era como conche vino y uno azul. Los pusimos ahí en la tabla de planchar, conectamos la plancha y pues le pasamos la plancha, mis amados. Y eso se pegó. Y yo lo dejé ahí, ¿verdad? Hasta que empezó a salir humo. Entonces sale humo y yo le digo, yo creo que ya está, ¿no? Ya quedó. Lo sacamos y había un hueco, ¿verdad? En todo el suéter. Y la plancha pegada, el resto del suéter en la plancha. Y mi mamá viene porque, claro, eso olía quemado. Entonces mi mamá viene y dice, ¿qué huele a quemado aquí? Ver el suéter ese y yo...
mamá, te estábamos ayudando a planchar. Nos dieron una paliza, mis amados, ¿verdad? No he vuelto a planchar en mi vida. No, sí plancho a veces. Pero ¿a qué voy, mis amados? A veces tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Yo tenía una buena intención con mi hermana, pero a veces en la ejecución no sabemos cómo hacerlo. Y fue el caso de David. David tenía una buena intención, pero no sabía cómo ejecutarla, y por eso Dios tuvo que enseñarle. Y a veces cuando Dios nos enseña es a través de circunstancias que no son muy agradables. Pero le aseguro, mis amados, que si uno aprende la lección, crece, desarrolla su fe y nunca se va a olvidar. Le aseguro que yo ahora sí sé planchar, mis amados. No se me olvida. Un abrigo de lana no se plancha. Entonces, es más o menos la idea que Dios está obrando con David. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. ¿Por qué se desató la ira de Dios contra ellos en el primer intento? Porque, amados, David era un hombre como muchos otros. Quería los mejores resultados con un mínimo de instrucciones. No sé si le ha pasado cuando usted compra algún electrodoméstico, alguna televisión o algo así, y le viene con un manual. ¿Cuántos leen el manual? Hay algunos que sí, bien, mis amados. Pero hay otros que, si son como yo, ¿verdad? No leen el manual, simplemente lo utilizan y pues echando a perder se aprende, dicen algunos, ¿no? Y bueno, parece que David estaba teniendo ese sentir. Como algunos de nosotros, quería los mejores resultados con un mínimo de instrucciones. Tomó una decisión sin consultar con el superior. ¿Por qué el favor de Dios estuvo con los israelitas la segunda vez? Porque cuando todo lo demás falló, David buscó el manual. Fue a leer la palabra de Dios. Sí, la primera reacción de David fue pesar, pero controló sus emociones. Tuvo temor de Dios, recurrió a su palabra y allí encontró instrucción. Entonces, mis amados, muchas veces Dios nos enseña a través de circunstancias no muy agradables. A veces son circunstancias difíciles y nos pueden a pensar, bueno, pero ¿por qué Dios está tomando esta actitud conmigo? Y David lo pensó, ¿verdad? David sintió pesar. Se lamentó David por la vida de Usa, pero también supo controlar sus emociones. Tuvo temor de Dios. Y entonces fue a la palabra de Dios, a ver qué es lo que está pasando, de qué es lo que me perdí, qué es lo que no estoy haciendo bien. Y ahí encontró la instrucción. Mis amados, vamos a pasar por circunstancias difíciles. Quizá vamos a tener que aprender lecciones difíciles, en circunstancias difíciles, peligrosas. En esos momentos tenemos dos opciones. Dejarnos llevar por nuestras emociones y pensar, Dios tiene la culpa, ¿por qué Dios actúa así? Dios no tiene consideración conmigo, Dios es injusto. O tener la actitud de David, que sí, tuvo pesar, sí, lo sintió, tuvo esas emociones, pero supo controlarlas. Tuvo temor de Dios y fue a la palabra. Y entonces recibió la instrucción. Si queremos aprender en medio de circunstancias difíciles, si queremos aprender la instrucción, es necesario no dejarnos llevar por nuestras emociones. Al contrario, preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y poder acudir a la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Y entonces podremos recibir la instrucción que Dios tiene para nosotros. Amén, mis amados. Si Dios nos enseña algo por algún proceso difícil, ¿qué vamos a hacer? ¿Enojarnos? ¿Reclamarle? No, vamos a recibir la instrucción, acudir a su palabra para poder aprender lo que Él tiene para nosotros. Las acciones de Dios pueden parecernos duras, hasta que recordamos que este era el rey elegido por el Señor para la nación elegida por Él y el representante real del linaje del Mesías.
Jesús iba a ser luego llamado Hijo de David. La seguridad de Israel dependía de la obediencia de David a la palabra de Dios. Y Dios no iba a permitir que su rey cediera en la aplicación de las normas. El hombre que era conforme al corazón de Dios hizo de esta experiencia un punto de referencia para medir sus dificultades. ¿Qué hay que hacer, mis amados? Hay que obedecer la palabra de Dios. Y David, le aseguro que lo iba a pensar 2 o 3 veces antes de hacer algo y no consultarle a Dios, ¿verdad? Y es lo que debemos hacer, mis amados. En todo lo que hagamos siempre debemos consultar a Dios. Las palabras del Salmo 119 son la más hermosa apología sobre permanecer en la palabra de Dios. He elegido algunos pasajes que nos enseñan el valor de volvernos a la palabra de Dios durante circunstancias difíciles. En circunstancias difíciles, mis amados, cuando Dios quiere enseñarnos algo y no entendemos el porqué, ¿qué hay que hacer? Consultar la palabra de Dios. Es nuestra instrucción, nuestro manual de vida. Y hay versículos, ¿verdad? Así como David hizo, que cuando no entendía el por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, consultó con la palabra de Dios. Hay versículos, mis amados, en el Salmo 119, que nos ayudan a entender que en momentos en los que estamos pasando por circunstancias difíciles, la palabra de Dios es nuestro mejor apoyo. Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Verso 67. Y sería bueno que pueda subrayar todos estos versículos, ¿verdad? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sin la palabra de Dios seguiríamos descarriados y humillados. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Enseñanza en medio de las dificultades, para aprender la palabra de Dios. Verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Si no aceptamos las circunstancias difíciles, amados, como invitaciones para adentrarnos en la palabra de Dios, estamos pasando por alto uno de los propósitos cruciales que Dios tiene para ellas. Si pasamos por alto su propósito, perdemos la instrucción de Dios y al hacerlo muchas veces nos estamos preparando para repetir la lección. ¿A cuántos les gustan las lecciones difíciles? ¿Está seguro, mi amado hermano? ¿Verdad? A mí no me gustan. ¿Cuántos quieren aprender atravesando por circunstancias difíciles? Así me gusta, que sean valientes, ¿verdad? Bueno, aprender por circunstancias difíciles siempre es algo difícil, pues, ¿no? Ahora imagínese que pasen las circunstancias difíciles y usted no aprenda y tenga que estar repitiendo el curso una y otra y otra y otra vez. ¿Se imagina? Entonces, mis amados, habrán circunstancias difíciles en las que Dios quiere que aprendamos algo y lo mejor es tener un espíritu manso, acudir a su palabra y decir, Señor, lo que quieras enseñarme, enséñame. Estoy dispuesto, lo acepto. Eso es tener un espíritu manso, dócil a todo lo que el Señor nos quiere enseñar, para luego no tener que repetir la lección. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre la instrucción de Dios? ¿Cómo podemos tomar la ley de su boca? Job capítulo 22, verso 22. ¿Cómo podemos tomar la ley de su boca? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Cómo podemos tomar la ley de la boca de Dios? Poniendo sus palabras en nuestro corazón.
Y en el ayuno decíamos que siempre que se habla de guardar su palabra en el corazón, de ponerla en el corazón, es ponerla por obra, ¿verdad? No solamente leerla, no solamente meditarla, sino vivir su palabra, practicar su palabra. No vaya a ser como los fariseos, ¿verdad? Que usaban filacterias y en su gorro se ponían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, Dios nos mandó a guardar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, escribían la palabra de Dios, se la guardaban ahí en un bolsillo del sombrero, de los gorros que usaban, y dice, estoy guardando la palabra en mi mente. Usaban filacterias, se la ponían en el brazo más cercano al corazón, se guardaban ahí la palabra y decían, estoy guardando la palabra en el corazón. Nada que ver, ¿verdad? Cuando Dios habla de guardar su palabra, poner su palabra en el corazón es practicar su palabra, ponerla por obra. No solo leerla, no solo meditarla, sino vivirla. Amén, mis amados. ¿Por qué dice Proverbios 4:13 que debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? Proverbios capítulo 4, verso 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. ¿Por qué debemos guardar la palabra? Porque su consejo es vida. Complete según el verso de Proverbios 13:13. Voy a dar un momento para que usted lo complete y luego lo leemos todos juntos. Cuando termine de completarlo, diga amén, ¿verdad? Amén. ¿Lo completó ya? ¿Lo leemos juntos, mis amados? 1, 2, 3. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Lea Proverbios capítulo 16, verso 20. ¿Cuál de los ejemplos describe en forma más exacta la prosperidad y la bendición que este versículo promete? Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Cuál de estos ejemplos describe la prosperidad y la bendición que este versículo promete? Primero, Dios da bendiciones materiales a quienes le obedecen. La persona que tiene un carácter que agrada a Dios tiende a tener éxito y lograr la prosperidad. Amén. La persona que escucha a Dios llega a amarlo y confiar más en Él. Esa es la respuesta correcta, mis amados. Note que el verso dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y hay una figura que se llama sinonimia, y es muy común en los proverbios, ¿verdad? Esto se lo digo para que cuando usted lea proverbios pueda identificarla. Es muy común en los proverbios que la primera frase, ¿verdad?, tenga una sinonimia, un paralelo con la segunda frase. ¿Me explico, no? No, te dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y otro dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Sí nota la sinonimia, lo similar? Entonces, bajo esta figura entendemos, según la palabra de Dios, que el entendido en la palabra, el que escudriña la palabra, el que la medita, aprende ¿a qué? A confiar en Dios. Y entonces es bienaventurado. Porque claro, cuando usted confía en Dios, mis amados, cuando usted lee la palabra de Dios y se da cuenta que todo obra para bien, aún lo que parece malo, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, cuando usted lee la palabra, la escudriña, la entiende, ¿verdad?, la medita, se da cuenta que vale la pena confiar en Dios. Pase lo que pase.
uno puede estar confiado en que todo termina obrando para bien. Y esa es nuestra bienaventuranza. Por eso la respuesta correcta, la persona que escucha a Dios llega a amarlo y confiar más en Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8, elija la mejor respuesta. La motivación de la obediencia se fundamenta en... Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La motivación de la obediencia se fundamenta en una recompensa. Dios promete recompensar a quienes le obedecen. O una relación. El problema es rechazar a nuestro Dios. Dice, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema, mis amados? Rechazar a Dios. Por ende, mis amados, la obediencia, la motivación de la obediencia se fundamenta no en que Dios nos recompense, sino en tener una relación con Él. No es un Dios, digamos, conductista, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Sino que Dios lo que le interesa es ¿qué cosa? Dígalo fuerte, mis amados, ¿verdad? ¿Qué le interesa a Dios? Una relación, más que una recompensa. Por eso, mis amados, obedecer no es que yo obedezco para que Dios me bendiga. Yo obedezco porque tengo una relación con Él. Tengo una cercanía con Él. Lo amo a Él y Él me ama a mí. No voy a hacer nada que le afecte, porque lo amo. Y Él me ama tanto que me llena de tantas bendiciones. Esa es la motivación correcta para la obediencia. No una recompensa, sino una relación. Que al final de cuentas, mis amados, la relación con Dios termina siendo la mejor recompensa. Muchos Davides de la época actual aún buscan lo que Dios pueda querer enseñarles a través de las tribulaciones. Una parte de un artículo de la sección de avisos fúnebres del Houston Chronicle dice: Robert William Lillard, de 7 años y medio de edad, imagínense, un niño de 7 años y medio, comenzó su vida eterna con Cristo el viernes 5 de noviembre de 1993. Bobby, así le decían los cuates, Bobby luchó durante 7 años contra una enfermedad llamada estaba enfermo, ¿verdad? Hiperoxaluria primaria u oxalosis. Aunque fue internado en numerosas ocasiones y la recuperación en su hogar parecía ya un estilo de vida para él, el espíritu de Bobby jamás se quebrantó. Su valentía y su perseverancia, a pesar del sufrimiento y la decepción, eran cualidades cristianas que su familia admirará durante el resto de sus vidas. Agradecemos a Dios por confiarnos a Bobby y oramos que su misión haya sido cumplida. El amor de Bobby por la vida conmovió a todos los que lo conocimos. Su familia estará por siempre agradecida. ¿Se da cuenta? Enseñanza a través de la crisis. Un niño enfermo termina muriendo, pero enseñándole una gran lección a su familia sobre la vida, sobre la valentía, sobre la perseverancia, sobre la confianza en Dios. Incluso si Dios decide llevarme, incluso en la muerte, Dios se glorifica con sus hijos. Y eso es lo que Bobby le enseñaba a su familia. Amado, esto es mansedumbre, sumisión, humildad y capacidad de recibir la enseñanza en la prueba más dura de la vida, la pérdida de un niño que se ama profundamente. No pudieron retener a su hijo, pero las cosas preciosas que Dios les reveló a través de su muerte y de su vida les pertenecen para siempre. Es lo único que les queda, pero es suficiente cuando así debe ser. Mis amados, Dios va a querer enseñarnos y a veces las lecciones son fáciles.
A veces no es a través de procesos. Gloria a Dios cuando eso pasa. Pero muchas veces van a ser a través de procesos difíciles, procesos duros. Y en esos momentos recordemos, mansedumbre, octava cualidad del Espíritu Santo, ser dócil a todo lo que Dios quiera, a todo lo que Dios quiera, todo lo que Dios quiera para mi vida. Si el Señor me dice, haz esto, lo hago. Si el Señor me dice, no hagas esto, no lo hago. Si el Señor me dice, deja esto, renuncia a esto, lo hago. Ser dóciles, frágiles, flexibles a todo lo que Dios quiera con nosotros. Tener un espíritu que aprende todo lo que Dios quiere enseñarle, incluso si utiliza al más pequeño de nosotros, a la persona que quizás pensamos no puede enseñarnos nada. No importa el vehículo, el instrumento que Dios utilice para enseñarnos, una persona con la mansedumbre del Espíritu Santo entiende que Dios puede utilizar cualquier instrumento para enseñarnos una gran lección. Y en la docilidad también está aprender cualquier enseñanza que sea fácil de asimilar o sea a través de circunstancias difíciles. Es más, aún en circunstancias difíciles, hay que, ¿qué cosa? Recurrir a la palabra de Dios. No cuestionarle, no reclamarle, sino decir, Señor, si esto pasó fue por algo. Creía que estaba haciendo las cosas bien. Pasó esto, enséñame, ¿qué estoy haciendo mal? No quiero reclamarte, siento pesar, me duele, sí, no entiendo por lo que estoy pasando, pero quiero entenderlo, dime, muéstrame, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo debo hacerlo? Para no apartarme y aprender la lección. Amén, mis amados. Ya para terminar, amados, ¿cuántos quieren aprobar las clases de Dios? Mis amados, yo les reprobaría a todos ustedes, ¿verdad? Amados, ¿cuántos quieren aprobar las clases de Dios? Entonces seamos mansos en recibir su enseñanza. No importa el instrumento que use, sea un profeta o un burro, ni la lección que enseñe, sea fácil o difícil, seamos tierra fértil para recibir de Dios todo cuanto Él quiera darnos. Si en la vida le toca lecciones fáciles, dé gloria a Dios. Si le toca lecciones difíciles, glorifíquelo aún más y mantenga un corazón dispuesto a obedecerle en todo. Amados, si las lecciones son difíciles, imagine repetir el curso. No creo que le guste la idea. Pero ante todos, amados y amadas, no importa lo difícil de la circunstancia, no importa la lección de vida más pesada o cruel, por muy complicada que esté la situación, recuerden, Dios no es un profesor malo, es un maestro de amor que nos lleva de la mano, paso a paso, a disfrutar una vida llena de su plenitud. Él ayudó a los israelitas a llevar el arca y Él nos ayudará a llevar nuestras vidas de manera digna de un hijo de Dios. Amigos, sé que cuesta, sé que es difícil, sé que se vuelve cada vez más complicado. Solo Dios sabe todo lo que has tenido que pasar. Sé que hay lecciones que aún no comprendes del todo, pero ánimo, no te rindas, sigue adelante, ánimo siempre, recuerda su promesa. El mundo irá de mal en peor, vendrán tribulaciones, padecimientos, aflicciones, pero al que venciere, yo le daré la corona de vida y haré que se siente conmigo en mi trono. Ya se acerca nuestra graduación, amados y amadas. Nuestro birrete será una corona y nuestro título una autoridad celestial. Hasta entonces, retengamos el consejo, porque eso es nuestra vida. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros todos estos días. Padre, hay un fruto que es resultado de una persona llena del Espíritu Santo.
Y la llenura del Espíritu Santo, Señor, no la mezquinaste. No era exclusiva. En tu misericordia, en tu inmenso amor, Señor, nos diste la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no conforme con eso, nos diste libre acceso al trono de la gracia. Poder decir, papi, confiadamente, al soberano, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de todo el universo. Y no conforme con eso aún, nos diste la preciosa persona del Espíritu Santo, Dios en nosotros. Dios en nosotros. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios en nuestras vidas, limitada por las cosas que vemos, por las cosas que oímos, por las cosas que hacemos. Pero tú lo diste, Señor, para que no haya excusa, para que ya no haya trabas, para que ya no haya impedimentos, para que ya no haya límites, para volver, Señor, al ser humano lo que siempre debió haber sido, imagen y semejanza tuya. Nos diste tu fruto, Señor. Nos diste tu mansedumbre. Ayúdanos, Señor. Hay tantas lecciones que aún nos falta por aprender. Hay tantas cosas que aún quieres enseñarnos. Ayúdanos a ser dóciles. Usa la persona que quieras usar, Señor. Si nos falta aprender humildad, y es a través de esa persona que quizás no nos cae tan bien, es a través de esa persona que quizás menospreciamos, que quizás pensamos que no puede aportarnos nada. Si tienes que usar a esa persona, hazlo, Señor. Estamos dispuestos, estoy dispuesto. Dígale al Señor, Señor, estoy dispuesto a aceptar tu enseñanza de la manera que sea. Si es fácil, gloria a Dios, y si es difícil, estoy dispuesto, Señor. Si tiene que ser un proceso difícil, pues que así sea. Si tienes que quebrarme una y otra vez, pues que así sea. Si tienes que humillarme, Señor, estoy dispuesto, pero no me dejes igual. No quiero ser igual, no quiero estancarme en este nivel. Yo quiero más. Yo quiero crecer a la estatura de Cristo. Quiero recibir todo lo que tienes para mí, Señor. Y sea lo que sea que tengas que hacer para alcanzar ese propósito, desde ya te digo que sí. Sí, Señor, a todo lo que quieras con mi vida, de la manera que quieras. Sí y amén a todo eso. Gracias, Señor, por tu mansedumbre. Y Padre, ahora también queremos tomar este tiempo para entregar delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus tesoros, por tu bondad en mi vida, tu provisión, tu abundante provisión, tu cuidado, tu protección. Gracias, Señor, tantas bendiciones innumerables. Pero qué bueno, Señor, que ahora yo pueda rendirte culto, darte gloria, darte honra, darte alabanza con mis diezmos y con mis ofrendas. Señor, te ruego que las recibas con olor fragante a ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.